Buenas tardes. Tratamos hoy otra vez el tema de los filósofos estoicos bajo el título La filosofía activa de los estoicos. ¿Y por qué empleamos este término para la filosofía estoica? Porque quizá es una de las escuelas filosóficas que mayor hincapié ha hecho siempre a lo largo de toda su trayectoria en el aspecto práctico, utilitario, en la necesaria utilidad para la vida de las enseñanzas filosóficas. Hay una frase con la que en otras ocasiones he terminado mis charlas sobre el tema de Marco Aurelio, en el que señala: ya está bien, ya es suficiente con hablar de qué es ser un hombre bueno. Lo que es necesario es serlo. Lo que es importante es serlo. Quiero decir, en esta expresión se nos muestra muy bien ese carácter, digamos, práctico, utilitario, de darle sentido, de integrar en la vida estas enseñanzas. La filosofía estoica surge en un momento, podemos decir, de crisis del mundo griego, los siglos IV y III, y alcanza su mayor desarrollo, al menos es el más conocido durante el mundo romano, particularmente en la época del Alto Imperio, los siglos I y II, la época en la que viven los autores más conocidos como Séneca, Epícteto o Marco Aurelio, entre otros. En estas dos expresiones, en estas dos civilizaciones, tanto en Grecia, en su etapa independiente final, como en el momento más álgido del Imperio Romano, la filosofía estoica va a ser una de las más inspiradoras, de las más potentes escuelas de pensamiento que van a nutrir la vida y la actividad de muchos de sus hombres de acción, de muchos de sus pensadores y de sus políticos y dirigentes más importantes. Evidentemente, la filosofía estoica es un sistema filosófico completo. Conocemos mucho más el aspecto ético, que es en el que nos vamos a centrar también en esta ocasión, pero tiene también un importante desarrollo sobre la física, sobre la estructura, la naturaleza del mundo, y también un importante desarrollo de la lógica, cómo interpretar el mundo y cómo la razón universal o la inteligencia universal que rige el mundo de alguna forma se expresa en todos los aspectos de la naturaleza y también en el ser humano. Estos tres aspectos, por tanto, constituyen el núcleo esencial de la filosofía estoica. La física, la interpretación del mundo, muy influenciada por Demócrito y por Heráclito, la lógica y, naturalmente, la ética, que es lo que más conocemos de la filosofía estoica. Porque es una filosofía eminentemente, ya lo hemos señalado, práctica, encaminada a orientarnos en la vida, a orientarnos sobre cómo comportarnos, cómo encarar la búsqueda de la felicidad, cómo encarar las adversidades que la vida nos va proporcionando, que nos ocasiona en tantas ocasiones, cómo afrontar la vida, cómo afrontar la muerte. Hay un aspecto en el lenguaje común que se considera el estoicismo como una actitud, pasiva, de resistencia a la adversidad. ¿Qué estoico eres cuando soportas con entereza las adversidades de la vida, los golpes de la fortuna, que antes o después siempre aparecen? Pero el estoicismo va más allá de esa resistencia. No es una mera resistencia pasiva, sino es una actitud, de profunda inspiración para la vida, para la actividad, para regir nuestra vida de acuerdo a unos principios elevados, de acuerdo a la razón. Precisamente, Epícteto señala que necesitamos tener la razón, la mente bien ordenada, porque es la mente, es la razón la que luego ordena el conjunto de nuestras vidas. De forma que deberíamos empezar ordenando nuestra mente, disciplinando nuestra mente, ordenando nuestra razón, para que así, como consecuencia natural, el resto de nuestra vida se desarrollara correctamente. Ya hemos señalado cómo la filosofía estoica tiene su origen en el mundo griego, en la época final del mundo griego, y alcanza su máxima plenitud en el mundo romano. Pero es interesante señalar cómo a lo largo del tiempo ha influido
en las diferentes civilizaciones o momentos históricos. Por ejemplo, al final del mundo romano, a través de Boecio y de San Agustín, influyó fuertemente en el naciente cristianismo. Y es interesante señalar también cómo durante el Renacimiento, finales del siglo XVI y durante el siglo XVII, incluso durante el XVIII, a través de la figura de Justo Lipsio, hubo un importante un importante movimiento de neoestoicismo que influyó en autores españoles como Gracián o Quevedo, o franceses, Bossuet, incluso Montesquieu y otros autores, digamos, de forma que no solamente se quedó en la antigüedad, sino que a lo largo del tiempo ha tenido un recorrido importante. Y también, dado el carácter activo, de filosofía activa, de filosofía práctica, también en nuestros días, en los últimos años, experimenta un importante renacer. Uno de los aspectos más llamativos y más importantes de la filosofía estoica es el que hace referencia a encarar la felicidad y encarar la actitud ante la vida. Y para ello hacen una diferenciación fundamental. Y entramos ya propiamente en el tema de la filosofía activa. Y una de las cuestiones fundamentales que plantean es ¿qué es lo que depende de nosotros y qué es lo que no depende de nosotros? Porque es verdad que pasamos gran parte de nuestra vida preocupados por obtener y por poseer cosas, fama, riqueza, honores, que en gran medida no depende su logro de nosotros, de uno mismo. Y en cambio descuidamos lo que sí que depende de nosotros mismos. Así, Epícteto señalará: de todas las cosas del mundo, unas dependen de nosotros y otras no. Dependen de nosotros nuestros juicios y opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones y nuestras aversiones, es decir, nuestros actos. Pero aquellas que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes materiales, la fama, las dignidades y los honores, es decir, todas aquellas cosas que no están en el ámbito de nuestros actos. Y añade: las que dependen de nosotros son libres por su naturaleza misma. En cambio, las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, sujetas a mil circunstancias e inconvenientes y ajenas por completo a nosotros mismos. Es decir, este es un primer concepto importante. Hay muchas cosas de las que nos preocupamos enormemente que en realidad están fuera de nuestro alcance. Y por contra, descuidamos o tenemos muy poca atención, le concedemos muy poca relevancia a las que sí que dependen realmente de nosotros. Nuestra actitud, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, que es donde realmente podemos incidir. Y si sobre lo que realmente podemos incidir no actuamos y ponemos todo el esfuerzo en las cosas que no dependen de nosotros, pues estamos sujetos a esas vaivenes de la fortuna, a esas circunstancias ajenas que nos van a llevar a uno u otro lado. Señala Epícteto también: así que si quieres que tus deseos nunca se vean frustrados, haz simplemente una cosa bien sencilla: no desees sino lo que de ti dependa. ¿Qué es lo que depende de mí? Pues eso puedo conseguirlo. Eso depende de mi actitud, de mi atención, de mi voluntad, de la disciplina que tenga conmigo mismo. Como ven, estamos hablando de una filosofía que pone el énfasis en la acción de la razón, de la voluntad, en el desarrollo de la constancia y de la tenacidad en la búsqueda de los objetivos. Señala Epícteto: no depende de nosotros ser ricos, pero sí el ser felices. Y además, las riquezas no siempre son un bien, porque son poco duraderas. Este es un aspecto interesante de los planteamientos estoicos, y es relativo a considerar que la duración y la estabilidad son algunas características propias de lo verdadero.
Tiene una cosa que cambia permanentemente, no es muy verdadero, no es muy real. La estabilidad, la duración, sí serían estas características propias de lo verdadero. Y añade Epícteto, en cambio, la felicidad que proviene de la sabiduría perdura siempre. La verdadera felicidad nos la proporcionaría, según Epícteto y otros de estos autores, el dominio sobre uno mismo. Señala así efectivamente Epícteto: ni la victoria en los Juegos Olímpicos, ni las que se alcanzan en los campos de batalla, pueden dar al hombre la felicidad, pues las únicas que tal logran, es decir, alcanzar la felicidad, son las victorias que se logran sobre uno mismo. Este planteamiento nos recuerda, por otra parte, algunas frases, algunas enseñanzas del Buda, por ejemplo, en el Dhammapada, donde nos habla de si un hombre alcanza 1000 veces la victoria en la batalla sobre 1000 enemigos y otro logra la victoria sobre sí mismo, este es el más grande de los conquistadores, de los guerreros. La victoria sobre uno mismo es la que nos proporcionaría la sabiduría y la felicidad. Y en este sentido nos hace hincapié, nos remarca algunos aspectos importantes. Cómo dejamos pasar muchas veces la vida sin preocuparnos realmente por esa aspiración, por esa búsqueda de la sabiduría y del propio perfeccionamiento. Vas a Roma y emprendes un largo viaje para alcanzar en tu patria un empleo más lucrativo del que desempeñas. Pero dime, ¿has emprendido alguna vez un viaje para mejorar tus opiniones y tus sentimientos? ¿Se te ocurrió consultar alguna vez a alguien para corregir tus defectos? ¿En qué tiempo ni a qué edad te has tomado el trabajo de examinar tus opiniones? Recorre los años de tu vida y verás que siempre has hecho lo mismo que haces hoy. Es decir, tenemos que parar y empezar a indagar si esa búsqueda permanente de riquezas, de honores, de empleos, de propiedades, de satisfacciones, es lo que realmente nos proporciona la felicidad, o si queremos buscar sinceramente la sabiduría, si queremos dedicarnos a la filosofía. Porque en este caso, igual que emprendemos tantos viajes y tantos empeños, también deberíamos emprender alguno para conocernos a nosotros mismos. Señala Epícteto: qué desgraciado soy. No tengo tiempo de estudiar ni de leer, amigo mío. Pero, ¿por qué estudias? ¿Es por mera curiosidad? Porque en tal caso, en efecto, sí eres muy desgraciado. Porque el estudio solo debe ser una preparación para vivir bien. Comienza, pues, desde hoy a vivir bien. Cumple con tu deber en todas partes y no olvides que lo que de verdad instruye no son los libros, sino las ocasiones. Introduce aquí Epícteto un elemento nuevo que es el de la responsabilidad, el cumplimiento del deber. Y esto también nos recuerda, o lo podemos enlazar con enseñanzas orientales, por ejemplo, las que se expresan tan claramente en el Bhagavad Gita sobre la recta acción, el actuar por deber sin esperar el resultado o el beneficio de la acción. Los estoicos, como filosofía que se adaptó también en el mundo cambiante del final del helenismo y en el mundo romano, es una filosofía que inspira o que insiste mucho en el sentido del deber, hacer bien todo lo que nos corresponda, en el ámbito que sea, en el de la política, en el de la familia, en el del trabajo, la responsabilidad individual de hacer bien lo que esté a nuestro alcance, lo que dependa de nosotros precisamente, no lo que no depende, porque señalan además, lo importante no son las dignidades, no son los cargos que se puedan ostentar o los trabajos que se puedan desempeñar, sino la forma en que estos se realicen, con toda la dignidad, con toda la responsabilidad,
con todo el esfuerzo y rectitud posible. En efecto, no son las dignidades las que dan la felicidad, sino desempeñar bien y acertadamente los cargos que van unidos a ella, nos señala Epícteto una vez más. Y el desempeñar bien los cargos, las responsabilidades que tenemos, el actuar por deber, de la mejor manera posible, hacer lo mejor posible todo lo que esté a nuestro alcance, es la forma de acercarnos a la felicidad. Señala Epícteto sobre la figura de Hércules, figura que por cierto fue muy apreciada en cuanto ser que compartía una naturaleza divina, pero también humana, y que estuvo sometido toda su vida a continuas pruebas. Tenían mucha valoración de la figura de Hércules, los estoicos. Señala Epícteto también, Hércules, puesto a prueba por Euristeo, no se consideró jamás infeliz. Por el contrario, ejecutaba con la mayor diligencia posible y perfección los difíciles encargos que el tirano le hacía continuamente. Y añade, entonces, ¿cómo es que tú, puesto a prueba por los dioses, a quienes tanto debes empezando por el nacimiento, osas lamentarte y dejarte oír entre gritos tu desgracia? ¡Qué cobardía! ¡Qué miseria! ¿Por qué nos quejamos de todo lo que nos acontece, de todas las dificultades o adversidades de la vida? Porque señalan también, ¿qué le puede suceder al hombre que no sea propio del hombre? Las pruebas que la vida nos va poniendo son las pruebas que están a nuestro alcance, que son de nuestro tamaño, que podemos enfrentar y superar, que a veces nos proporcionen dolor, sufrimiento. Esto es parte de la existencia y a esto se encamina la fortaleza de ánimo en la que tanto insistían los estoicos. Fortaleza de ánimo, ánimo íntegro, rectitud, resistencia ante la adversidad, voluntad y discernimiento para encontrar las soluciones. Una de las cosas que no dependen de nosotros es la fama o la opinión que sobre nosotros mismos puedan tener las demás personas. Y hay una cita de Epícteto, una vez más, que es particularmente jugosa y casi irónica. Y dice, si alguno te trae la noticia de que otro ha hablado mal de ti, no te complazcas en refutar lo que ha dicho. Al contrario, limítate a contestar con sencillez. El que ha hablado de mí en estos términos ignoraba sin duda mis otros vicios y defectos, pues a no ser así, no se habría contentado con citar únicamente estos. Es decir, no es una actitud, digamos, de amargura o de sufrimiento, sino muchas veces de encarar las dificultades o lo que no depende de nosotros con naturalidad y con sencillez, incluso con un pequeño toque de humor o de ironía, como vemos en estos casos. En este sentido, cabe destacar también la figura de Séneca, en su famoso tratado sobre la brevedad de la vida, en la que nos hace ver cómo estamos continuamente quejándonos de la falta de tiempo y de que nos falta para todo lo que consideramos necesario, pero él nos señala que en realidad desperdiciamos mucho. Y dice en algún momento de sus tratados, de este tratado, la mayor parte de los mortales se queja de la malignidad de la naturaleza por habernos engendrado para un tiempo tan breve y porque este espacio de tiempo que se nos dio se nos escurre tan velozmente, se nos va la vida sin darnos cuenta. Pero continúa Séneca, no es que no tengamos tiempo, sino que perdemos mucho. Asaz larga es la vida y más que suficiente para consumar las más grandes empresas, si se hiciera buen uso de ella. Pero cuando se desperdicia en la disipación y la negligencia, al empuje de la última hora inevitable, sentimos que se nos ha ido aquella vida que ni reparábamos siquiera que anduviese.
porque no recibimos una vida corta, sino que nosotros la acortamos. Ni somos de ella indigentes, sino manirrotos. Y esto lo decían hace 2000 años. ¿Y ahora? ¿Qué podríamos decir? Ya que estamos hablando de los aspectos prácticos de la filosofía, ¿cuántas horas de cada día se nos van en móviles, en juegos de ordenador, en todas estas cosas, en trivialidades, en seguir los vaivenes de la política o de los deportes o de cualquier otra circunstancia, en los cotilleos? ¿Cuántas horas de la semana se nos van? ¿Y luego no tenemos tiempo para la filosofía? ¿No tenemos tiempo para la amistad verdadera? ¿Para cultivar los sentimientos y las emociones más bellas, más altas? No tenemos tiempo. Pero no es así. No era así hace 2000 años y no es así ahora. Sino que acortamos la vida perdiéndola en entretenimientos que a la postre nos conducen a poco. No recibimos una vida corta, sino que nosotros la acortamos. Señala también Séneca como una de estas formas de perder la oportunidad presente, el estar siempre planeando el futuro. Y mientras planeamos el futuro, se nos escapa el presente. Y dice: ¿aprovecha a alguno el tiempo de los hombres que se precian de preparar el futuro? Están tan inmensamente ocupados preparándose para vivir mejor, que ordenan la vida a expensas de la vida. Urden planes a largo plazo, siendo así que la dilación es la quiebra máxima de la vida. La rémora mayor de la vida es la espera, que depende del día de mañana y pierde el de hoy. Qué interesante. Planeamos y contamos con que disponemos de tiempo para el futuro, y mientras planeamos y urdimos planes y soñamos con lo que vamos a hacer, se nos escapa el tiempo presente. Siendo así que el tiempo futuro no sabemos cuánto va a ser, no sabemos la duración de nuestra vida. Marco Aurelio nos señala también, nos previene también contra esto. Me dedicaré a la filosofía cuando sea mayor, cuando termine con mis negocios, cuando ya haya dejado bien situados a mis hijos, haya cumplido mis obligaciones con el Estado o con la familia. Pero, ¿quién nos garantiza que cuando lleguemos a mayores, primero sí llegaremos, y luego, ¿cómo podemos llegar? Marco Aurelio nos previene sobre esto. Tal vez cuando lleguemos a este momento, nuestra mente ya no esté en condiciones de hacerlo. ¿Por qué entonces fiar el propio perfeccionamiento para un futuro que es siempre incierto? ¿Por qué posponer lo mejor y lo que puede dar sentido a nuestras vidas? Señala Séneca un aspecto, una cita que a mí me resulta especialmente grata y que hace referencia a las escuelas de filosofía. Dice: solemos decir que no estuvo en nuestras manos la elección de nuestros padres, que nos fueron dados por la suerte. Pero depende de nuestra voluntad nacer a nosotros mismos, nacer a la búsqueda de la sabiduría. Y dice: existen numerosas familias de nobilísimos ingenios. Escoge pues aquella por la que quieras ser adoptados. Se refiere aquí a las escuelas de filosofía como las de Zenón, Pitágoras, Aristóteles, Platón u otros. Es verdad, hemos venido al mundo y hemos caído en una familia, en unos padres, en unas circunstancias que no hemos elegido, por lo menos en principio. Pero sí que podemos elegir una escuela de filosofía, sí que podemos elegir una actitud ante la vida, sí que podemos elegir buscar la sabiduría o permanecer aparte de ella. ¿Qué actitud ante la vida nos proponen los estoicos? Marco Aurelio insiste mucho en la bondad de corazón y en la necesidad de comprender a los demás,
entendiendo que es la ignorancia la causa de lo que llamamos malas conductas, malos comportamientos. Nos indica: apenas amanezca, piensa todos los días, hoy encontraré a cualquier persona que tenga estas faltas, que sea un indiscreto, un ingrato, un insolente, un embustero, un envidioso o un egoísta. Los desgraciados que tienen estos defectos es porque no distinguen los verdaderos bienes y los verdaderos males. Pero yo, que he aprendido que el bien verdadero consiste en lo honesto y el mal verdadero está en lo vergonzoso. Yo, que conozco la naturaleza de quien comete la falta, que sé que es hermano mío, no de sangre o de carne, sino por nuestra común participación en un mismo espíritu procedente de Dios, no puedo sentirme ofendido, porque, en efecto, nadie puede despejar a mi alma de la honradez. ¡Cuánta bondad! ¡Cuánta sabiduría! Aquí se ve muy claramente la influencia de Sócrates en todo el movimiento estoico. La maldad procede de la ignorancia, es causada por la ignorancia, porque si supiéramos lo que son los verdaderos bienes y los verdaderos males, nunca actuaríamos de manera equivocada. Y fijaros la comprensión y la bondad que emanan las palabras de Marco Aurelio. Y la clave es la actitud personal. Si los demás actúan mal, yo, ¿por qué debo hacerlo así? Y en este sentido, tiene otra cita, podemos encontrar o señalar también otra cita interesante de Marco Aurelio. Aunque digan o hagan lo que quieran, es preciso que yo sea hombre de bien. Lo mismo que el oro, la esmeralda o la púrpura lo son siempre. Aunque ellos digan o hagan lo que quieran, se refiere a los malos, es preciso que yo sea esmeralda, que tenga mi brillo propio. El mal, las actitudes negativas, la malicia, la envidia, los rencores, la mala intención, pueden cercarnos, pueden rodearnos, pueden acecharnos en cualquier momento, pero esto no es motivo para caer en ello, sino mantener en todo caso la pureza, el brillo propio, como señala Marco Aurelio, mantener la honradez y la rectitud por encima de todo, porque esto sí depende de nosotros. La opinión de los demás, la fortuna, las riquezas o los reconocimientos, tal vez no, pero sin duda la propia actitud, la propia integridad, eso sí es un bien que depende exclusivamente de cada uno mismo. La conducta que propone Marco Aurelio, como los demás filósofos estoicos, es siempre muy cercana. No son grandes especulaciones sobre la interpretación del mundo, o sobre los sistemas políticos, o sobre cualquier otra circunstancia, sino son siempre planteamientos muy cercanos, porque es ahí, en lo cercano, donde está lo que podemos actuar, está donde podemos obrar bien u obrar mal. Nos dice en sus pensamientos: ¿cómo te has conducido hoy con tus dioses, con tus parientes, con tus hermanos, tu mujer, tus hijos, tus amos, tus gobernadores, tus amigos, tus íntimos o tus criados? ¿Observaste hasta ahora con todos ellos el precepto de no decir ni hacer nada malo? Con todos, en todo momento, ni decir ni hacer nada malo. Es una norma de conducta importante, muy clara y muy nítida, las enseñanzas de los estoicos, y ya vamos encarando el final de estas reflexiones
son siempre muy certeras y muy cercanas. No se trata de hablar de el amor y el respeto universal. ¿Para qué podemos hablar del amor y el respeto universal, de la fraternidad universal, si somos incapaces de tratar bien al que está al lado? Hay que empezar por ahí. Marco Aurelio lo señala muy claramente. Señala también: acuérdate también de los percances que has sufrido y que has podido soportar. Ten presente la historia de tu vida. ¿Cuántos ejemplos grandiosos has presenciado? ¿Cuántas veces has desdeñado el placer y el dolor y despreciado la vanagloria? ¿Con cuántos hombres injustos te has mostrado justo? Es decir, a lo largo de la vida también hemos tenido oportunidad de obrar el bien, de actuar rectamente en muchas ocasiones. Se trata de perseverar en esto. El mejor modo de vengarse de los malos, dice Marco Aurelio una vez más, es procurar no parecerse a ello. Esta es la mejor venganza, no parecerse a la gente de mala conducta. Pero también señala o tiene sus puntos de ironía Marco Aurelio. Señala: cuídate bien de lo que tienes en las manos, de lo que piensas, de lo que haces y de lo que quieras dar a entender. No experimentas en vano estas inquietudes. Tú quieres ser virtuoso, pero mañana mejor que hoy. Aquí Marco Aurelio nos deja caer una ironía, ¿no?, que en España entendemos también con la broma esta del hoy no, mañana. Mañana seré virtuoso, mañana me enmendaré, mañana corregiré mi conducta, mañana seré más amable con los que me rodean. ¿Y por qué no empezar ahora? Marco Aurelio nos lo señala, ¿no? Tú quieres ser virtuoso, pero mañana mejor que hoy. Pero nos lo dice como haciendo un guiño a nuestra tendencia natural a posponer. Mañana empezaré la dieta, mañana empezaré a hacer ejercicio, mañana empezaré a estudiar. Empieza hoy y no dejes pasar el tiempo, porque el tiempo no sabemos realmente el que dispongas, el que disponemos. Pero nos plantea también graves cuestiones o retos importantes. Si encuentras algo en la vida que valga más que la justicia, que valga más que la verdad, la templanza, el valor, o más aún, más que la virtud de un alma que se basta a sí misma y que se confía al destino en todo lo que no depende de ella, si encuentras algo preferible a esto, vuelvo a decirte, dirígete hacia este con toda la potencia de tu alma y hazte con tan precioso hallazgo. Pero si no ves nada mejor que el genio divino que reside en tu interior, si todo lo demás te parece vil e insignificante, deséchalo. La justicia, la verdad, la templanza, el valor, la virtud de un alma que se basta a sí mismo. Eso es lo que nos ofrecen, lo que nos plantean los estoicos. Ya no se trata de discutir esta tesis, que es ser un hombre de bien, sino serlo. Había señalado al principio como una de las frases de Marco Aurelio que a mí más me impactan y más me llama la atención siempre, por la claridad, por la contundencia del mensaje. Pero Epícteto también nos da alguna advertencia importante en este sentido. Y nos señala: ¿quién quiere ser exactamente? Apelando a las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Quién quiere ser exactamente? ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿A quién admiras? ¿A quién quieres parecerte? Porque ya va siendo hora de dejar de ser un vago si deseas convertirte en una persona extraordinaria. Si quieres ser sabio, tienes que identificar explícitamente el tipo de persona que quieres ser.
Cuando leí esta frase de Epícteto por primera vez, me impresionó muchísimo. Ya va siendo hora de dejar de ser un vago si quieres convertirte en una persona extraordinaria. Están totalmente en la línea de lo señalado antes por Marco Aurelio. No se trata de seguir hablando qué es lo que está bien o lo que está mal. No se trata de seguir hablando de la virtud, sino de ser virtuoso. No se trata de especular sobre el bien y sobre el mal. Se trata de hacer el bien. Pero quiero terminar con una sentencia también de Marco Aurelio, una de sus reflexiones más esperanzadora, no tan combinatoria o no tan exigente, pero llena de dulzura y llena de belleza, para terminar esta charla con una sonrisa y con una esperanza interior. Y dice así: es relativa a la alegría. Cuando quieras estar contento, piensa en las cualidades de los que viven contigo. Por ejemplo, en la actividad de éste, en la modestia de aquel, en la generosidad de aquel otro. Porque nada hay que alegre más el alma como la imagen de las virtudes que sobresalen en las costumbres de los que viven con nosotros. Pues tener siempre este cuadro ante los ojos. Y con esta apelación a la esperanza, a fijarnos en lo bueno, en la virtud, en la generosidad, en el buen hacer de los que nos rodean. Al igual que Marco Aurelio comienza sus meditaciones recordando todos aquellos hombres y mujeres que fueron ejemplo y enseñanza suya, todos los que le hicieron el bien a lo largo de su vida, podemos aprovechar esa enseñanza. En los momentos de duda, en los momentos de tristeza, pensemos en la bondad, en la virtud, en la fuerza interior, en el ejemplo de vida que nos dan los seres cercanos, a los que muchas veces ignoramos o no valoramos suficientemente, pero que con frecuencia nos muestran esa grandeza del alma humana que el estoicismo nos enseña a buscar. Muchas gracias.